Asimismo, el técnico del Cabildo de Gran Canaria, don Javier Velasco Vázquez. Antes que nada, permítanme excusar a nuestro director, don Tomás Van de Valle de Sotomayor, que tenía un especial interés en asistir a este acto, pero por razones familiares ha tenido que ausentarse de la isla. El señor Cuenca Sanabria nos hablará hoy sobre el complejo arqueológico de las Cuevas de la Audiencia, de Temisa, uno de los más importantes yacimientos del archipiélago, por la información que se ha obtenido sobre las actividades agrícolas de los aborígenes canarios, y nos informará de los resultados obtenidos en las intervenciones realizadas. Y doña Diana Gómez nos proporcionará información novedosa sobre procedimientos de análisis que se han ensayado en este yacimiento. Don Julio Cuenca tiene la palabra. Vamos a apagar las luces, por favor. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar diciéndoles que cuando me invitaron a participar en este ciclo de conferencias que se están llevando a cabo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País desde hace unos meses, me pensé si procedía a venir a hablar de este tema, porque es un proyecto que está todavía en sus inicios, ¿no? Es decir, realmente, primero es un proyecto, como verán ustedes, que surge como consecuencia de una intervención de urgencia, por lo tanto no fue una cosa muy meditada inicialmente, pero que poco a poco, a medida que ha ido trabajándose en él, pues ha ido sentándose las bases de la intervención, ¿no? Pero realmente se han realizado 2 campañas solamente, y la información que disponemos, aunque es importante, no es... o sea, tenemos grandes lagunas. Hace un momento estaba hablando yo con la compañera Diana Gómez sobre este tema, y bueno, esperemos que en esta campaña, dentro de aproximadamente una semana, se va a iniciar una nueva campaña de intervención arqueológica, que yo creo que en esta ocasión sí que podemos aclarar muchísimas dudas y resolver lagunas que tenemos ahí pendientes. Bueno, el yacimiento arqueológico que vamos a ver, yo creo que casi todo el mundo de los que están aquí lo conocen, está en un sitio pues cercano de la isla, en el sureste, cerca del caserío de Temisa, dentro del municipio de Agüime. El sitio se conoce desde hace mucho tiempo de muchas maneras. Se le llama Cuevas de la Audiencia, Risco Pintado, Cuevas del Pósito, y es un yacimiento que, a pesar del gran interés y el patrimonial y el valor científico que encierra, nunca se le ha prestado excesiva atención. Es un yacimiento, es un complejo arqueológico más que un yacimiento, un complejo arqueológico importantísimo. Se trata de un asentamiento fortificado de los antiguos canarios. Hay como 2 grandes sitios dentro de este territorio de Agüime, que pueden ser el barranco de Guayedeque y la cabecera del barranco de Temisa, que junto con el barranco de la Angostura confluye en lo que es luego el gran barranco, el Valle de Valo, donde se encuentra uno de los mayores centros de manifestaciones rupestres al aire libre del archipiélago canario, como ustedes saben. Y bien, este sitio del asentamiento del complejo arqueológico de la Audiencia, o Risco Pintado, es un complejo troglodita excavado en la vertiente del Lomo de la Cruz, en la vertiente escarpada, la vertiente sur escarpada del Lomo de la Cruz. Son cuevas, por lo tanto, totalmente todas ellas artificiales, que están estratégicamente situadas y forman varios niveles y que se comunican por medio de andenes de unos a otros niveles. En los niveles más inaccesibles, nosotros llamamos el nivel 4, están concentrados los graneros, sobre todo 2 de ellos, que son graneros colectivos muy importantes y que son de los más interesantes, y sobre todo desde el punto de vista constructivo, de los que se conservan en el archipiélago. Bien, el sitio arqueológico, en esta zona que ustedes están viendo, donde se produce la intervención, como consecuencia,
de que en el año 2012, bueno, en el proceso de mejora que se estaban llevando a cabo en la carretera Gran Canaria 550, entre los tramos comprendidos entre entre Temisa y Agüimes, se estaban llevando, la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria estaba llevando a cabo una serie de obras dirigidas a la mejora del firme, ampliar ciertos puntos negros de la carretera, ciertas curvas, mejorar los andenes, la recogida de agua en los arcenes y demás. Pero cuando se llega a la altura de esta zona del Risco Pintado, Cuevas de la Audiencia, se encuentra que, bueno, el sitio, por supuesto, tiene una verticalidad de más del 60% y en algunos casos más, mucho más, ¿no? Pero se dan cuenta, los ingenieros observan que ahí se están produciendo desde hace mucho tiempo desprendimientos, y cuando se hace una prospección por la parte de arriba para ver si eso se podía dar, se encuentra con esta gran grieta en la que cabe una persona de varios metros de longitud y por lo menos 2 metros de ancho en algunos sitios, que era imposible de sellar, era imposible de fijar, ni siquiera con esos sistemas de mallas que se utilizan ahora para sujetar, como ustedes ven por estas carreteras, sobre todo del interior, la zona montaña de la isla, ¿no? Y entonces pues, se planteó el problema, se planteó la necesidad de desmontar esa parte del risco, de montarlo de arriba hacia abajo, para lo cual había que crear, porque no había manera de subir las máquinas, subirlas por la parte donde se vea a esa persona, sino tenía que desde la carretera, que hay altura considerable, crear una rampa artificial para llevar a cabo el desmonte, una obra compleja que ponía en peligro también la integridad del sitio arqueológico. Paralelamente a esto salió concurso el proyecto de estudio de impacto arqueológico de la carretera, y fuimos nosotros quien de alguna manera se nos ubicó, y bueno, pues estábamos entre otras cosas no solamente llevando a cabo labores de seguimiento de esas obras en ese tramo que les digo, comprendido en la 550 entre Temisa y Agüimes, sino también lo que era, bueno, pues controlando el que de alguna manera en esta zona no pasara nada, ¿no? Ya nosotros advertimos en un informe preliminar que presentamos que probablemente cuando se fueran a hacer estos desmontes iban a aparecer restos arqueológicos, porque los desprendimientos que se habían producido en esta zona posiblemente estuvieran sellando parte de depósitos arqueológicos importantes, ¿no? Además, esto es una constante, lo hemos hablado más de una vez, en un estudio que realizamos nosotros por encargo del Cabildo hace ya unos años sobre el estado de conservación de las cuevas con manifestaciones rupestres, que son todas cuevas artificiales. Nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de los complejos trogloditas, estos que están en zonas de toba volcánica, en piroclastos y demás, se están viniendo abajo. Es una constante, bueno, sucede en la montaña de Tunte, la montaña de los Huesos, sucede en Cuevas del Rey, sucede en el Ventaiga, está sucediendo en el Chapín, sucede por supuesto en el Risco Caído, otro proyecto donde estamos trabajando ahora, etcétera, etcétera. Y también aquí en Temisa, esto es uno de Guayadeque, es una constante, entre otras cosas porque las cuevas, primero porque por la verticalidad de esos poblados, luego porque no ha habido un mantenimiento, no ha habido la población ha seguido viviendo en esos sitios, hay filtraciones de agua, la vegetación ha crecido, etcétera, etcétera, y todo esto está provocando que las cuevas se vengan de alguna manera abajo, ¿no? Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Bueno, pues entonces este trabajo que les comentaba, un trabajo de desmonte con maquinaria pesada, bastante complejo, y luego también se trabajó con la empresa que tenía adjudicada la obra de la carretera, contrató a trabajos verticales, a varias empresas de trabajos verticales para todo lo que era la limpieza del material que estaba más suelto, ¿no? Esta es la zona donde ustedes ven ahí a la derecha, en la parte de abajo de la imagen, donde hay una vinagrera. Esta es la zona donde estaba ese desmonte, que también los ingenieros plantearon no solamente el desmonte anterior que vieron las imágenes, sino también querían quitar todos estos grandes bloques porque amenazaban con venirse a la carretera, prácticamente estaba al lado. Y ahí fue donde nosotros informamos de que al retirar esos bloques probablemente iban a aparecer vestigios. Bueno, pues cuando se procede a hacer este tema, el seguimiento arqueológico humanitario, empiezan a aparecer restos arqueológicos, lo cual en esta intervención participó mucho José de León, inspector de patrimonio, uno de los inspectores de patrimonio del Cabildo, que estuvo allí como muy a pie de obra, por así decirlo. Y bueno, pues tal y como se preveía, empiezan a aparecer restos de madera y todo. Luego aparecen una serie de cuevas artificiales que estaban ocultas detrás de todos estos grandes bloques que les comentaba. Al retirarse, las cuevas estaban prácticamente intactas, tenían argamasa, bueno, los suelos estaban y todavía están llenos
depósito, tiene un depósito arqueológico rico. Yo creo que no es muy grueso, pero bueno, tiene materia vegetal, fragmentos de estera y todo tipo de tal. Luego en las paredes hay argamasas cogidas dentro de la cueva con palos, molinos, fragmentos de tejido. Todo esto apareció en un primer momento durante cuando se llevan a cabo estas labores de desmonte. También aparecen unas cuevas pintadas con restos humanos dentro, esto resaltando el color, en realidad es así. Estas cuevas han sido selladas porque estaban a pie de carretera y la parte de arriba había unos estratos, unos niveles de grandes bloques de basalto agrietados que amenazaban. Entonces lo que se ha hecho con estas cuevas es que se han cubierto de textil y se han sellado con tierra, con picón suelto, para evitar que el vacío se pueda partir, ¿no? Y están ahí documentadas y a la espera de que algún día se puedan incluso ver. Bueno, la zona donde se plantea la excavación, ahí está indicado por una flecha. Decir de entrada que este yacimiento ya es mencionado en los años 40 del pasado siglo XX por Sebastián Jiménez Sánchez, entonces era el comisario provincial de excavaciones. Él visita esto después de la guerra civil, o casi acabando la guerra civil. En el año 35 se había trazado la carretera esta que estamos viendo. Esto es un croquis realizado por sus dibujantes en aquel entonces, donde además sitúa en el yacimiento una serie de cosas. Habla de un taboror, lo ven ahí en el 2, arriba las cuevas, y luego habla de unas hornillas de alfarera en el número 4. Es un tema curioso, el dibujo es fácilmente identificable porque esa curva es la que está ahí a la salida del pueblo, ¿no? Y dibuja este taboror, una especie de estructura que hemos encontrado, que no tenemos nada claro que puede ser, pero ahí está. Y este es el trazo para que vean un poco la imagen tomada de enfrente, cómo se ve la carretera, y esa carretera que se traza en el año 35 o 34, no recuerdo exactamente bien ahora, prácticamente parte el yacimiento en dos, no solamente en sentido longitudinal, sino también en sentido atraviesa lo que es el poblado. Y realmente el tramo de la carretera que va sobre lo que es la zona del Risco Pintado o la Audiencia, sepulta un número importante de cuevas. Hay muchas que todavía se ven que están debajo de la carretera hacia adentro y de la carretera hacia afuera, hacia el barranco de Temisa. Lo primero que hicimos nosotros en aquel momento, cuando se plantea esto, es hicimos un registro, una prospección arqueológica intensiva en la zona de la Audiencia, y se contabilizaron, se hizo un inventario más o menos detallado de todas y cada una de las unidades arqueológicas de cuevas que habían allí. Y realmente el número es muy importante. Este es el trazo de la carretera y ahí se ve un poco la concentración del número de cuevas que hay en esta zona de la carretera hacia arriba. Luego por la parte de abajo hay como unos túmulos, unas cuevas de enterramiento y demás. Pero estamos hablando de la zona donde se estaba llevando a cabo la intervención. Esto es otra imagen donde se aprecia más o menos la zona de los graneros, que son los dos niveles más altos. Y esto es una imagen también interesante, un levantamiento del terreno, MDT, donde se aprecia en azul todo lo que son los yacimientos arqueológicos que están en el entorno de la Audiencia, en la parte baja, alta, en los túmulos estos que les comentaba, y toda una serie de yacimientos que vimos en la zona cuando se llevó a cabo la prospección. Bueno, en esta zona, uno de los yacimientos más característicos y más conocidos es el granero del Pósito, que por cierto, una cosa que me alarma enormemente, que estoy viendo en las redes sociales, es que el yacimiento está siendo visitado. El otro día salió una imagen de alguien, un pequeño grupo ahí, y si no habían 100 personas dentro del granero, no eran pocas, o no eran menos, o sea, dentro de los silos, pisando y tal, y este tipo, que están abiertos, o sea, yacimiento que también como consecuencia de que de alguna manera haya saltado las primeras páginas de los medios por los hallazgos que se han producido, pues realmente está siendo visitado un poco sin control, ¿no? Este yacimiento está muy relacionado con lo que es el Rocahuaylo y con lo que es la zona de Rocahuaylo, que es uno de los elementos destacados del paisaje, que está muy relacionado, como les digo, con la zona de las estaciones de grabados rupestres del Valle de Balos, los 3 sectores de Balos y toda una serie de barrancos limítrofes. Por lo tanto, está muy en relación con esta zona arqueológica tan relevante de la isla de Gran Canaria. En este mapa, realizado por nosotros, se ve perfectamente en azul todo lo que sería la carta arqueológica, los distintos yacimientos arqueológicos que hay en todos estos dos municipios de esta franja media-baja de la isla, y en rojo la zona de manifestaciones rupestres. La mayor concentración se correspondería con el Valle de Balos, y todo lo que hay alrededor de puntos rojos son otros yacimientos que han ido apareciendo después como consecuencia
de los distintos trabajos arqueológicos que se han realizado. Y en azul, el resto de los yacimientos. Ven el barranco de Guayadeque, que tiene una gran concentración de yacimientos, ¿lo ven? El barranco que está más hacia el norte, luego la zona de Temisa arriba, ¿no? Bien, el primer planteamiento, lo primero que se hace una vez que aparecen los restos arqueológicos, se toma la decisión por parte del Cabildo que es necesario llevar a cabo una excavación arqueológica de urgencia en el sitio para determinar la importancia y la naturaleza de los materiales que se estaban apareciendo allí. Lo primero que se hace es un replanteo del terreno, se hacen las plantas de las cuevas que habían aparecido nuevas y se establece un reticulado, una cuadrícula en la parte del exterior de las cuevas, que es donde se ha empezado a excavar. La primera campaña se centra en unos sondeos en uno de esos puntos, en el extremo oeste de la cuadrícula, y empieza a aparecer como una especie de suelo apelmazado y acondicionado que se excava debajo de un medio metro o más, en algunos puntos 1 metro más de altura, de piroclastos del relleno del desmonte del risco que había caído sobre el sitio. Empieza a aparecer este suelo, que a mí me gustaría que la compañera Diana Gómez explique ahora qué es esto, ¿te parece? ¿Ahora mismo? Sí, ya que te toca ya. Vale. Y ahora después continúo yo, ¿vale? Pero esto es una parte muy interesante que son las analíticas que se están haciendo como consecuencia de todos estos años. Hola, buenas tardes. Pues nada, lo que dice Julio, voy a explicar un poquito las nuevas técnicas que se han utilizado en diferentes yacimientos canarios y en este caso en concreto en Temisas, lo que es la técnica de la micromorfología de suelos. Entonces, voy a explicar un poquito lo que es, porque es bastante desconocido. Y entonces no se trata ni más ni menos que de coger sedimento sin perturbar, ahora veremos, para ser analizado a través del microscopio. Entonces, ¿qué me refiero con que es sedimento sin perturbar? Primero, que lo que tenemos que coger es un bloque de sedimento en la pared o en el suelo, intentar que se mueva lo menos posible y a continuación en el laboratorio lo secamos en un horno. Después lo impregnamos con resinas. Esa resina lo que hace es penetrar poquito a poco sobre los poros que tiene el sedimento, con lo que dando como resultado un bloque macizo que a través de una radial cortamos en plaquetas y se transforman en láminas delgadas muy chiquitinas. A ver si ven aquí. En ese tipo de láminas delgadas que son observadas a través del microscopio. Entonces, en el caso de Temisas, cogimos una muestra del suelo que mencionó Julio, intentando, en el perfil sereno se pone extracción de la muestra, intentando coger el máximo niveles de sedimento que aparecía, porque lo que queremos es estudiar cómo ha sido el suelo a lo largo del tiempo, si ha tenido distintas funciones o averiguar para qué sirvió esa estancia. Eso se puede saber porque muchas veces nuestras actividades diarias, pues por ejemplo, si nosotros hiciéramos ahora micromorfología con nuestras cocinas y la cocina fuera un suelo de tierra, pues los residuos que hacemos de la cocina, las grasas o los alimentos, las cáscaras de la fruta, todo va a parar al suelo. Con el paso del tiempo, eso se va a ir descomponiendo y un arqueólogo podrá coger una muestra y averiguar qué hubo ahí, si fue una cocina, si fue una habitación o si fueron los baños, porque cada función genera un tipo de residuo y eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, entonces, ¿qué nos dio de resultado ese suelo? Primero, vemos que que hay diferentes como capitas, microstratos chiquitines. Entonces, hemos distinguido varios microstratos diferentes. Y vamos a empezar por el más amarillo. El amarillo, ¿veis que donde señala la flecha es como redondo? Pues eso lo que nos está diciendo es que son excrementos de cabra. Los excrementos de cabra, y de oveja y de cabra, son muy específicos porque tienen forma como de pequeñas cruces que se llaman esferulitas y no están identificando que este animal, por X motivo, pues dejó sus residuos aquí. También se han encontrado en este suelo microstratos de ceniza. Las cenizas son estas manchas negras que vemos como laminaciones y además esta ceniza aparece redondeada. Vemos aquí un nódulo, un círculo que son cenizas redondeadas. Eso nos está diciendo que las cenizas no están in situ, o sea, no están en ese sitio, se han movido, se han desplazado, por eso están redondeadas. Y además el suelo que estamos viendo amarillo no está quemado. ¿Esto cómo lo hemos interpretado?
pues pensamos que hubo, por ejemplo, en este caso hay un hueso quemado de color rojo con cenizas alrededor, mezclado en el sedimento, y entonces lo que hemos hecho ha sido interpretar esto como suelos de rediles de cabra, que cada X tiempo las personas que allí habitaban limpiaban ese suelo, barrían el suelo, acumulaban la materia orgánica que no les servía en un lateral, quemaban, y a posteriori ya los animales o las personas desplazaban otra vez de nuevo esas cenizas a lo largo del suelo, porque si ese suelo hubiese estado quemado in situ, también tendría que estar quemado y no lo está. También en la parte de arriba, ahí en lo que pone MF6, ya el suelo cambia totalmente y empieza a aparecer muchísima materia orgánica. Y arriba del todo, en esta aparece como unos filamentos de carbonato que nos está diciendo que, a ver cómo lo explicaría, estos filamentos solamente se forman en condiciones de sequedad muy extrema. Nos está diciendo que este yacimiento se ha conservado toda esa materia orgánica porque ha habido unas condiciones de sequedad que han permitido que se conserve tanto maderas y como tejidos que en otras condiciones no hubiesen durado. Después también se sacaron muestras de argamasas. En el yacimiento se localizaron en el mismo sondeo argamasas como la que tenemos aquí y se hizo también una lámina delgada como la que tenemos aquí. También se cogieron y se hicieron láminas de una cueva de las argamasas que aparecían en la cueva 32 y salió esta lámina y esta otra. Con lo cual tenemos 3 muestras y con la intención de ver de qué se componían esas argamasas, de qué eran y si eran diferentes entre sí o si se podía ver que hubo una reconstrucción a lo largo del tiempo. Entonces analizaron y se comprobó que estas argamasas están hechas con cenizas también. Y lo que estamos viendo, que es de color negro, sobre todo en la fotografía de la esquina, vemos que se ven las células carbonizadas de un tejido. Esto solamente se produce cuando se está quemando, porque es tejido quemado. Y el resto es masa cenicienta. Además, esta argamasa no solo se hizo con ceniza, sino también se utilizaron arenas para darle consistencia y plantas frescas para que no se deshiciera. Con lo cual nos da bastantes pistas de cómo eran los elementos constructivos que utilizaban los antiguos aborígenes. Este es el caso de otra argamasa, que esta se diferencia de las otras porque no tiene arena, está constituida enteramente por cenizas. Y es diferente a las demás, con lo cual si se hicieran estudios de argamasa de Gran Canaria sería muy interesante porque nos podría indicar si hubo diferentes maneras de hacer la argamasa y si, por ejemplo, se utilizaron hogueras específicas para hacer cal para utilizar en las argamasas, porque las cenizas cuando se calientan muchísimo, sufren una temperatura altísima, se transforman en cal. Con lo cual sería muy interesante saber si hubo hogueras específicas para trabajar esas argamasas. Entonces, con conclusiones a nivel general, lo que hemos visto que el suelo que mencionó Julio tuvo una primera función como redil de cabras. Estos son resultados preliminares, pero por lo que estamos viendo en las láminas pueden ir por ahí. Que cada poco tiempo hacían una limpieza. Y que esa limpieza consistía en un barrido y un quemado, y por eso hay esas cenizas laminadas a lo largo del tiempo, y que además se hizo de forma cíclica. Después hubo mucha intensidad de ocupación, porque eso nos está dando un espesor y además hay varias laminaciones que fueron repetitivas. Y finalmente la última capa, el último estrato, cambió. No hay excrementos de cabra, no hay cenizas, hay otro tipo de suelo y además con muchísima materia orgánica. Y que eso ya, pues Jacob Morales pues también interpreta qué función pudo tener ese suelo en el último episodio de su ocupación. Pues finalmente hubo un derrumbe de la cueva, ese es el motivo por el que se conservó, está en buen estado. Y con respecto y bueno, la diapositiva no salió aquí, mira, con respecto a las argamasas, bueno, pues vemos que en 2 de las muestras se utilizaban cenizas, arenas y plantas sin quemar para hacer las argamasas de las cuevas. Que las cenizas de madera están muy bien conservadas y que proceden de hogueras y que son cenizas de madera, no son cenizas de otra cosa.
y que muchas de ellas han sufrido temperaturas muy altas, con lo cual que se han convertido en cal. Habría que ver, investigar más qué puede significar esto. Y por último, los restos vegetales de las argamasas, ¿para qué pudieron utilizarse las cenizas para hacer? O sea, ¿para qué pudieron utilizar las cenizas? Bien, porque las cenizas pesan poco. También porque la fibra puede utilizarse, lo que se utilizó como la paja y tal, puede utilizarse como aglutinante. Las cenizas tienen muy buena calidad hidrófoba, es decir, que repele la humedad. Y por último es fácil de manejar. Y una cosa muy interesante es que no hay reutilización. Es una misma masa hecha en un mismo momento y no se ven contactos de si se ha ido utilizando a lo largo del tiempo. Con lo que podría indicar poco tiempo de uso de la cueva. No lo sabemos. Todavía son pocas láminas y habría que hacer muchísimas más para poder llegar a unos resultados. Y bueno, más o menos esto es lo que suele dar de la micromorfología de suelos. Pues muchas veces, cuando hay un expolio y el suelo se altera, toda esta información la perdemos. Y bueno, ya más nada. Bueno, pues efectivamente ese aporte importantísimo que ha señalado Diana Gómez, los estudios de hidromorfología, esos análisis que no se habían hecho nunca aquí por lo menos, y que de haber determinado también la naturaleza y la composición de las argamasas también es una información muy valiosa. En todo caso, lo que está claro es que estamos en un lugar, independientemente o no que en un momento funcionara como corral, en un lugar donde se procesa cereal y donde se llevan a cabo importantes labores agrícolas. Este sitio, de hecho el entorno de todo lo que es el yacimiento de la Audiencia, está lleno de bancales y de tierras de cultivo, sobre todo cultivo del cereal, tierras de secano, que probablemente muchas de ellas sean reutilizadas y recondicionadas de tiempos pasados. Los Canarios, aquello era un sitio con magníficas condiciones para lo que era el cultivo del cereal, que era la base de la alimentación de estas poblaciones. Y por eso es la presencia de estos graneros aquí. Además de este tipo de estudios, entonces, se está trabajando también por los hallazgos que se han producido los restos macrobotánicos, en tres vertientes: las maderas y carbones que han aparecido, semillas y frutos que se han localizado como consecuencia del proceso de flotación y de cribado en torre de todo el sedimento que se ha recuperado, del que se ha considerado importante, y los restos de fibras vegetales. Para las maderas y carbones, que ha sido uno de los hallazgos quizás más espectaculares y más importantes, yo creo que es el yacimiento donde, a nivel del archipiélago, donde más restos de madera se están encontrando, por lo que planteaba Diana, porque las condiciones de sequedad en el sitio son absolutas, y también por otra razón muy clara, y es que el yacimiento quedó sellado. Si no hubieran quedado maderas de esas. Es muy difícil encontrar restos de madera en los yacimientos arqueológicos de la isla. En las casas, por ejemplo, los techos fueron inmediatamente desmantelados. Todos recordarán la referencia esa que habla Miguel de Hermosilla y Fray José de Sosa y otros autores cuando se destruye el Palacio de los Buenartenes en Galda, que era un edificio espectacular, forrado de madera por dentro, que dice que no se veía ni la junta y que estaba pintado, y que eso se destruyó luego para hacer la iglesia de Santiago de los Caballeros, en gloria esté. Pero lo cierto es que el tema pasó esto, ¿no? Entonces, bueno, todas las maderas nobles, sobre todo, pues lógicamente la gente lo aprovechaba para construir otras casas, para hacer otros edificios, y cogía los materiales más nobles, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que se están haciendo importante es primero que se hizo una identificación, una vez que se recogió toda la madera y se le dio un primer tratamiento de conservación, se extrajeron unas muestras y se enviaron a una de las mejores especialistas en carbones y madera que yo creo que hay sobre Canarias, que es Carmen Machado, la arqueobotánica Carmen Machado, que trabaja en Francia, en Francia, y analizó, identificó todos los carbones, todos los que pudo, y la mayor parte de las maderas. Con lo cual, tenemos ya en este momento identificado todas las muestras, ya veremos después más material, y después, por otra parte, se trabajó con el arqueobotánico Jacob Morales, que ya mencionó antes Diana, todo el estudio de los restos macrobotánicos, de semillas, frutas, restos vegetales de raquis, de tallos y demás de las distintas especies. Algunas fueron localizadas en el interior de las muestras de argamasa que se le enviaron, como es este raqui de cebada, otra muestra, granos de cebada enteros, dentro también de las argamasas, cebada carbonizada en otro fragmento, distintos tallos de especies de trigo y de cebada,
semillas de higo. Todo esto son lentejas, son materiales que prácticamente antes no se encontraban, porque antes no se llevaba a cabo primero el análisis de este tipo de sedimentos. Normalmente se cribaba en seco con mallas gruesas y tal, y realmente este tipo de cosas ni se veían, ¿no? Yo recuerdo, no hace mucho estaba hablando con una especialista de Castellón, que trabajaba en estudios de restos infantiles, y había realizado varios congresos y en restos de neonatos que aparecen en el interior de vacías y tal, y yo le hablaba de que en Sendro se estaban encontrando restos de cebada y de trigo y demás, y yo le preguntaba si ellos también estaban encontrando, y decía realmente que ese tipo de pruebas, de muestras, ellos no las estaban haciendo. Por lo tanto, quiere decir que realmente aquí se está haciendo una arqueología bastante interesante. En ese suelo que estaba comentando Diana antes, que es el suelo más superficial, el nivel más superficial de ese suelo orgánico que ella describió, aparecen pues numerosos restos vegetales. Muchos de ellos son manufacturas realizadas en junco de distinto tipo, que luego ya se han recuperado y en el laboratorio se han limpiado, y son estas muestras que ustedes están viendo aquí. Son muy interesantes, que se han conservado. De hecho, yo puedo decir que la mayor colección de restos de manufacturas en fibras vegetales que conserva, por ejemplo, el Museo Canario, cuando nosotros montamos aquella sala hace ya muchos años, procedían de Temisa, de estos trabajos de prospección que realizó Jiménez Sánchez, que antes se me olvidó comentarlo. Él habla de que un tío pidió ayuda al alcalde de Agüimes de entonces, estamos hablando del año 40 o 30, y finales de los años 30, que le mandó unos enriscadores, se llamaban así entonces, dice, a los que doté de cesta, lápiz y nota, para que subieran a las cuevas a ver lo que había y sacaran cosas y tal. Bueno, pues realmente casi todos esos restos procedían de ahí, están sin contexto y demás, pero bueno, se han conservado. Luego es importante decir, porque esto viene al hilo de lo que comentaba Diana, tenemos en este momento 4 fechas de radiocarbono de los restos que se han extraído en las dos campañas. Del Raqui de Cebada nos da una fecha más interesante, 1380-1420, con un 90 y tantos % de posibilidades. Luego tenemos una semilla de cebada que se extrajo de una argamasa, es la más antigua porque se extrajo del interior de una de las cuevas, de la cueva 35, 1170-1270 de la era, que se corresponde prácticamente con otra muestra que mandamos de la madera de Drago que encontramos en esta campaña, que es 1190-1275. O sea que son las fechas más antiguas que tenemos en el yacimiento, 1170-1190. Y luego una fecha más reciente que es 1380-1420 y otra que es un fragmento de estera de junco que se envió en la campaña del 2012, 1380-1410, que se corresponde con esta de la cebada, del Raqui de Cebada encontrado en superficie. Quiere decir, te da la impresión que en el momento que se produce el derrumbe y que sella el yacimiento está en esta fecha, está en este momento. Estamos hablando de esos 1300, final del siglo XIV, principios del siglo XV. Parece ser, ¿no? Faltan de todas maneras más datos, ¿no? Pero son los que estamos barajando en este momento. Bien, en la campaña bueno, de esto, hablaré después de todos los restos que aparecieron, que se han encontrado en la primera campaña y los que están apareciendo todavía, una pasada, ¿no? En la campaña del 2013, lo que denominamos CAT-02, ahí ven ustedes en la retícula de la excavación marcado en color sepia o verde claro las zonas donde se actuó en esta campaña. En ella, lo más importante es todo, pero lo más relevante, porque tampoco podemos estar hablando aquí de todas las unidades estratigráficas de lo que pareció, pero sí podemos hablar de dos grandes hallazgos importantes, que son las piezas de Drago y la puerta de un silo. En esa cuadrícula, en esa especie de planta que ustedes ven así de forma de botella, que tiene varias unidades estratigráficas de distintos colores, es donde apareció, es un silo. Esto es la excavación en la parte exterior, donde aparecen restos en esos niveles superficiales de molino, obsidiana, industria lítica, mucha fibra vegetal, todo ese sedimento se ha cogido. Pero en el interior de ese silo, y voy un poco deprisa para no pasarnos aquí toda la noche hablando de esto, en el interior de ese silo que se excavó, que estaba colmatado por un derrumbe, aparecen, y justamente estaba la puerta, lo que sería el orificio de entrada, sellado por toda esa serie que ven ustedes en la imagen, de piezas de madera. Se planteó una excavación en su interior y es donde aparece la puerta del silo, que es uno de los hallazgos, porque se conservan, creo que en el Museo Canario, alguna pieza más procedente del Seno de Valerón, pero que no se sabe muy bien dónde apareció ni cómo fue. Esto está in situ, probablemente el propio desplome
porque esto estaba encima de esto, claro, yo les estoy enseñando las imágenes de tal y como está ahora, pero encima de esto ha habido que sacar bloques de piedra y varios camiones de tierra, ¿no? O sea, estaba todo sellado. Entonces, en el proceso de excavación aparecieron esta puerta de silo de madera que parece que es de cedro, y esto es un poco el final ahora lo veremos en detalle, pero este es el final. Una vez que se retiraron las maderas y demás, lo que aparece es un fondo también de roca y un agujero que fue sellado, un orificio que fue sellado con restos de molino, argamasa, piedras, algo de piezas de madera y demás. Tenemos, por supuesto, muchísimas muestras para poderlas mandar a datar y que nos digan cuál es la antigüedad de este posible silo. Aquí lo tenemos bien con las distintas unidades estratigráficas, lo pueden ver. Ahí he marcado el rojo lo que es la puerta, y aquí la puerta del silo, y aquí fuera el tal. Y esto es un poco la imagen una vez que se extrajo. Es una pieza extraordinaria porque quizás de las más elaboradas, las que se conservan tienen solamente pues como dos apéndices por una de las caras que posiblemente que sirvieran para agarrar, pero lo interesante de esto es que aparece el sistema de cerradura. Aparecieron in situ los distintos pasadores que entraban por dentro, y que por medio de este orificio con una llave así en forma de L se podía entrar y, trabando esas muescas, desplazar los pasadores para abrir la puerta. Esto es realmente extraordinario porque no se sabía exactamente cuál era el sistema de cierre de los silos de los canarios, cómo se cerraban. Muchas veces se pensaban, y es posible que fuera así, que se sellaran con lajas, con piedras, que se han encontrado también en Soler Valerón. Hay muchísimas que proceden de allí, que algunos silos se sellaban simplemente con una piedra que era a lo mejor labrada para que encajaran lo que es la boca del silo, y luego con argamasa se sellaban. Pero nunca había aparecido una cosa de este tipo. Es madera, como les digo, si está en la discusión, si es madera de cedro o de sabina, no muy parecida. De todas maneras, lo que es importante señalar es que es una pieza de madera de las partes más exteriores del árbol. Si fuese un árbol robusto, grande y grueso, porque claro, lo interesante es saber, porque se los cuento porque hemos extraído una muestra y la hemos enviado a la Laboratorio de Carbono 14, que los resultados vendrán, vamos, yo creo que es mejor que los coloquios ya estén aquí. Y lo que nos han dicho los biólogos es que no es de la parte interior, del corazón del árbol, que es un poco la parte muerta, ¿no? O sea, lo que es la tea, como pasa con los pinos, que por lo tanto datar tea se presta a error, ¿no? Pero esto parece ser, es una tabla que se extrajo de las partes exteriores del árbol, con lo cual nos puede dar una fecha muy interesante. Fíjense que en la parte superior, en el orificio ese que se ve en la parte superior de la diapositiva a la izquierda, observamos que ese orificio hay una estopa de junco que también hemos extraído y que tenemos una muestra preparada para mandar a datar. Esto sería un montaje de cómo podía haber sido, pero de toda la estructura de madera que apareció. Muchas de las piezas en madera de tea y otras son de, como les digo, de sabina o de cedro. Esto formaría, por así decirlo, el bastidor que sujetaba esa estructura. Desde luego necesitamos el concurso de algún carpintero de estos de los de antes que sepan de estas cosas, porque realmente, seguramente verán algunas cosas más que nosotros. Estamos viendo también, estudiando cómo se pudo haber labrado toda esta madera, por las huellas de uso que se encuentran. ¿Sabes? Si la madera, si es cóncava el golpe, si es cóncava, pues eso está hecho con un instrumento de piedra. Si no es cóncava, o sea, hay una serie de técnicas, de alguna manera, para determinar cómo se puede utilizar. Los estudios que ha hecho Carmen Machado sobre las muestras de madera y de carbones plantea cómo pudo haber sido el entorno del yacimiento, cómo pudo haber sido la vegetación que había allí, ¿no? En cuanto a este tipo de muestras, ¿no? Y habla, bueno, por supuesto, del pinar. Seguramente el pinar estaba muy cerca, los bosques termófilos, por la parte esta de palmerales, de drago y tal, estarían pues también por allí, en zona tal. Y luego, pues, la presencia del cedro ya es un poco más extraña, o bien fue traído de otro sitio, o puede ser que hubiese por en el entorno algún tipo de este tipo de especies, ¿no? Después, en los trabajos de los estudios que hicimos ya un poco en el laboratorio de los materiales, encontramos otras puertas. Es decir, no solamente estaba esta, sino que encontramos otros fragmentos que estaban partidos y en principio no los identificamos. Bueno, esto es un montaje, ahí lo tienen bien montado, un dibujo hecho de la puerta con todo su sistema, ¿no? La cara anterior, la cara posterior. Lo que les decía, aparecieron una serie de piezas de madera, también en cedro o sabina,
que no teníamos claro qué era, pero luego al unirlas vimos que también eran otras puertas. Tenemos 3 puertas, en un espacio muy reducido realmente donde estamos nosotros excavando, ya lo verán después en un plano que pondré, pero realmente el material, la zona es muy corta y han aparecido todos estos vestigios. Esta es otra pieza extraordinaria también de cedro, el color rojizo de la madera. Y es una colección muy importante porque es una colección que tiene contexto arqueológico y que se puede datar y que puede ser muy importante para posteriores estudios sobre este tipo de muestras. Luego también estamos trabajando un poco en la línea de ver cómo podían haber sido los sistemas de cerradura de otro tipo de graneros, por ejemplo entre los bereberes, ¿no? Hemos visto algunas cosas. Lo más interesante, lo más importante es por ejemplo estas imágenes de Ifri, que es uno de los grandes graneros del Antiatras marroquí. Observen ese tipo de construcciones de piedra y barro en las partes altas, como hay una serie de oquedades que son silos y que tienen puertas. Ven en la parte superior del diapositivo, en la parte de allá derecha. Lo observan bien, se ven los silos todavía con las puertas. Todavía prácticamente está medio en funcionamiento. Ahí tienen un detalle de algunos de ellos. Y debería ser muy interesante ver esto porque yo creo que el sistema tenía que ser muy similar, ¿no? Aquí se ve el guía del guarda del granero enseñando, abriendo una de las puertas, pero aquí lo ven bien, las imágenes anteriores, miren esta, y se ven, yo lo veo por lo menos estupendamente aquí, no sé si podríamos... Bueno, pues, estos otros sistemas, ven esta puerta abierta, el otro de los silos, fíjense cómo el gozne es una cosa parecida a lo que tenemos nosotros aquí, o sea, fíjense cómo es el sistema, lo que es un bastidor de madera, ¿no? Formado por distintas piezas, luego con sus jambas, con sus dinteles, y luego la puerta que tiene un gozne que gira en torno en ese. Tuvo que ser una cosa muy parecida a lo que tenemos aquí, ¿no? A lo que hemos visto. Son sistemas de cerradura ya de hierro mucho más sofisticadas y demás. Luego la presencia de una gran cantidad de instrumentos líticos, sobre todo de molinos, pero un número importante de molinos nos está dando las claves de que estamos en una zona de graneros importantes, ¿no? No solamente la presencia de ese silo, con toda la estructura de cerramiento caída hacia el interior, la presencia de ese cereal que está apareciendo, todos estos vegetales y demás, sino la presencia sobre todo de los molinos de piedra, que además cerca de allí tenemos también una buena cantera de molinos muy interesante que habría que comparar, habría que estudiar los especialistas, de ver si estamos hablando que el material procede del mismo sitio o no. Otro de los hallazgos importantes que se producen en el yacimiento es la presencia de este dornajo de Drago. Es la primera vez que aparece una pieza de este tamaño en un yacimiento arqueológico. Se han encontrado, bueno, ahí que yo recuerde, hay una momia de Acusa que está acostada sobre una especie de yacija, que es una especie de tablas que se interpretan como de Drago, pero esto no se había encontrado nunca, ¿no? Es una pieza muy, muy interesante porque está hecho ha sido el tronco vaciado, ¿no? Conserva parte incluso del arranque de las raíces, y fue vaciado y los bordes fueron de alguna manera pulidos para el uso que no sabemos qué uso pudo tener, ¿no? Sabemos si para guardar grano, para depositarlo ahí y luego pasarlo a los graneros y demás. Esta es la pieza, está asentado sobre ese suelo. Este Drago, recuerden la fecha que les di antes, ha dado junto con los restos de la semilla de cebada que apareció dentro de la cueva 35, es la otra fecha más antigua del yacimiento hoy por hoy. Aquí están estudiándolo, pues se han contactado con los biólogos del Jardín Canario que han venido a verlo, porque lo que se intentaba determinar o demostrar era si estamos hablando de la especie de drago, la Draconea tamará, esta que ha aparecido aquí en Gran Canaria exclusivamente, descubierta no hace mucho tiempo en los riscos del Morro Gonzalo, en la zona de Tejeda, limítrofe con San Bartolomé y Tirajana, o es el drago, el otro tipo de drago. Entonces, no se puede determinar. Nosotros planteamos la posibilidad de extraer muestras, a ver si se puede hacer un estudio de ADN, pero no conduciría a nada, porque nos diría en todo caso que es drago, pero no nos diría qué tipo es. La única posibilidad que hay, que lo van a hacer ahora, porque la pieza esta la tenemos nosotros todavía conservada en Temisa, es que van a ver si encuentran, con un análisis mucho más detenido, si encuentran restos de resina, o sea, de la sangre de drago, porque ahí sí es diferente la sangre de drago de uno a la otra especie, ¿no? Entonces ese sería un dato muy importante para determinar de qué drago estamos hablando, porque además este drago, el Draconea tamará, se ha encontrado solamente, o se piensa, los biólogos piensan que estaba solamente en esta zona
del centro suroeste de la isla, ¿no? Y en este caso estamos hablando ya en el sureste, y con lo cual pues sería muy interesante, ¿no?, poder determinar. Pero además de esa pieza aparecieron otras más pequeñas, también en Drago, como son estas, en peor estado de conservación, que pensamos que pudieron servir para como sistemas de medida para el tema del grano y demás. No lo sabemos, estamos también estudiándolo. Y una de las piezas últimas que quise ponerle una imagen para que lo vieran es esta pequeña figura que no habíamos publicado todavía, la traemos aquí casi por primera vez. Es una figura antropomorfa muy pequeña que parece que tiene un vestido y que tiene las incisiones que forman ese vestido están llenas de almague. Bien, esto es en síntesis lo que yo quería contarles de lo que se está haciendo en el yacimiento. Por resumir un poco, explicarles primero que es un yacimiento extraordinario, por los vestigios que está aportando, por la información que está dando, gracias a que se ha conservado intacto. Estamos excavando en un yacimiento que no ha sido reutilizado, por lo tanto es muy interesante, está aportando una información extraordinaria. Y luego se está intentando aplicar las técnicas más avanzadas para el estudio de este tipo de vestigios, como ha explicado Diana y como están haciendo otros compañeros, otros colegas a los que le hemos invitado a participar en este proyecto. En este momento, la semana que viene, quizás la otra, como máximo, va a haber otra nueva campaña. Se está hablando cuál es, y nosotros estamos planteando, y en contacto con los técnicos del Cabildo, cuál debe ser el futuro de este yacimiento. Creemos que tiene suficiente entidad de importancia científica y patrimonial para que se convierta en un lugar muy protegido y que pueda ser visitado de una manera sostenible por ciertas partes, pero de una manera controlada. Se está hablando también, a lo mejor, de la conveniencia de hacer un pequeño centro de interpretación, bien en Temisa o en Agüime. Esto lo empato con otro tema que estamos tratando, que es el centro de interpretación. Se hablaba del Parque Arqueológico de Vado, de hacer un centro de interpretación en el mismo, cerca del lomo de los letreros, pero se ha visto inviable esa fórmula por la inseguridad y porque implicaría tener un seguristas 24 horas del día, todos los días del año. Y se está viendo, además, la tendencia es esa, que los centros de interpretación estén donde está la población. Entonces se ha hablado de hacerlo en Agüime, y que en Agüime pudiese haber uno de los edificios que a lo mejor el ayuntamiento pudiera conseguir o buscar de qué manera, que pudiera haber un centro de interpretación que tratara sobre la arqueología de Vado, de Agüime, de Guayadeque, aunque tiene su centro el propio Guayadeque, y también de Temisa y de la Audiencia. Y luego a partir de ahí se pudiesen organizar visitas guiadas a los sitios. Esto es un poco en síntesis lo que quería comentarles, ¿vale? Bueno, nuestros intervinientes de hoy aceptan cualquier pregunta que quieran hacer sobre el tema que nos han expuesto. ¿No se han encontrado ningún tipo de resto de cerámica, pintadera, de orillos o momias? Momias no. A ver, se ha encontrado, no hemos expuesto todo el material que ha aparecido. Viste que al final puse una imagen, uno de los idolillos. Se ha encontrado también un fragmento de pintadera muy interesante, y se ha encontrado, por supuesto, fragmentos de cerámica de una tipología muy rica, muy interesante también, pero que no lo hemos puesto hoy. Pero sí, estamos ahí. De todas maneras, nosotros ahora, la campaña que se va a iniciar ahora, va a incidir en una zona que está entre donde hemos excavado, donde apareció ese hornajo de Drago y ese silo con la puerta, y las cuevas que están sin tocar, que están en la parte de arriba. En medio hay una zona ahí de derrumbe que parece que pueden haber algunas cuevas selladas, y es ahí donde queremos nosotros trabajar, un poco para determinar cuál es el significado de ese suelo del que habló antes la compañera Diana Gómez, y también para ver si ese tema de los silos se sigue repitiendo por la parte de arriba. Y estoy seguro que ahí van a aparecer vestigios importantes que nos puedan ayudar a entender mejor esto, ¿no? Sí, una pregunta. Usted ha hablado de las maderas. ¿No serían los monjes del reino de Aragón en el siglo XIV-XV lo que enseñaron a los canarios a hacer las paredes de las cuevas, a poner esos dinteles? ¿Cómo? A ver, repite, por favor. ¿No serían los monjes
del Reino de Aragón, mallorquines, catalanes, aragoneses, que vinieron aquí en el año 1352, a principios de agosto de 1352, y estuvieron aquí hasta 1393, 50 años. Ellos, con los alarifes que vinieron con ellos, los que enseñaron a los canarios a hacer eso, los dinteles en las cuevas. No sé, una pregunta difícil de contestar. De todas maneras, vamos a ver, en el norte de África, pues, sin ir más lejos, hay numerosos complejos de cuevas. Ya hemos visto lo que hemos visto antes de los graneros estos. De todas maneras, yo qué sé, por ejemplo, en Risco Caído, en las cuevas de Risco Caído donde estamos excavando, tenemos una datación del siglo XIII, 1200 y pico, anterior, y yo no sé si en la cueva pintada también podemos hablar de fecha, no las conozco, pero yo creo que los canarios conocían esa técnica, ¿no? Creo que los canarios conocían, los canarios de Gran Canaria. Sí, no, de Gran Canaria, pero es que también los monjes estuvieron por toda la isla entera. Sí, bueno, es posible que sí, Estuvieron en Portata, estuvieron en la aldea, estuvieron en Arguineguín, sí. Estuvieron en todos muchos lugares, y cuando hubo ese problema, que vino en la Peraza, pirata de Castilla, y entonces fue cuando los canarios enfadados ya mataron a los monjes que quedaban. Yo creo que los canarios se encuentran, cuando estos misioneros eremitas llegan aquí, y con algunos colonos, ¿no? Las crónicas hablan de que vienen también algunos colonos, se encuentra una cultura sentada, una cultura importante, desarrollada, con un sistema, una organización sociopolítica y económica fundamental. Hay que tener en cuenta que esta gente, este pueblo que está aquí, sobrevive por sus propios medios durante 1500 años, y son capaces, y cuando se van, cuando desaparecen como consecuencia de la conquista, dejan una isla intacta. Las crónicas, los cronistas de la conquista dicen que la isla estaba llena de bosques con ríos y demás, y no, realmente no esquilmaron los recursos y supieron sobrevivir con una población que a lo mejor podemos estar hablando de 50, 60, 70 mil habitantes, y controlan los recursos, y la población sobrevive con éxito en una isla además que no genera nada, sino que todo lo tienes que producir tú. Sí. Yo creo que se encuentra, por lo tanto, una cultura asentada, madura, y que realmente yo creo que les dejan entrar, no tanto por escuchar esa nueva religión que venía, sino también por los intercambios comerciales y demás. Y cuando llega un momento en que eso no funciona, y que además coincide con eso que usted dice, de que empiezan las racias y demás, realmente los eliminan porque les acusan, entre otras cosas, de estarle pasando información privilegiada a estos personajes que venían aquí a saquear, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle una cosa. Usted de entrada dijo que se cometen atrocidades como la de ver en las cuevas a más de 100 personas metidas ahí dentro viendo, más de 100 personas viendo las cuevas. Me imagino que 100 personas metidas ahí dentro en 5 minutos habrán desaparecido 1000 cosas de las que ahí existen, porque el pisar y eso se echa a perder muchas cosas de las que se podía sacar, se podía obtener algún resultado. Hoy en día, cuando se acaba el dinero, se acaban las perras, como digo yo, aquellos quedan desprotegidos o están protegidos por el cabildo, aunque he visto que había un guardián enseñando algo. No sé qué es lo que están... Porque yo he visto, por ejemplo, el Barranco de Balos, y ahí han hecho atrocidades. Entonces, si las atrocidades que han hecho allí, el chiquillo que se mete dentro y pone yo quiero a Pepita, y el otro que se pone a hacer cosas raras, pues, imagínate lo que se hará metido ahí dentro de esas cuevas. La gente, si cuando se acabó el dinero estamos un año sin ir por allí porque no tenemos nada que hacer. Hombre, yo creo que esta isla tiene una riqueza arqueológica excepcional. La isla, sin duda, con mayor número de vestigios y con una monumentalidad en los yacimientos importante. Yo creo que el Cabildo está haciendo los esfuerzos que está haciendo, pero son insuficientes, no tienen los medios, porque realmente la existencia de un departamento de cultura y patrimonio histórico como tienen es insuficiente. De ahí se puede programar y se pueden planificar las cosas, pero es insuficiente para lo que significan las tareas de conservación y de vigilancia de ese patrimonio.
es insuficiente, entonces se requieren más medios, y nosotros venimos insistiendo en eso desde hace mucho tiempo. O sea, es necesario, tienen que haber inspectores de zonas o territoriales asociados a lo mejor a parques arqueológicos, desde donde de ahí radie toda una política de conservación, de gestión y de concienciación en la zona. Es importante que el patrimonio esté bien conservado para poder luego convencer a la ciudadanía que es necesario que contribuyan a esa conservación. O sea, es toda una serie de pasos que hay que dar para tal. Yo creo que se está quizás en unos pasos muy iniciales, es decir, se ha creado un departamento, hay un personal específico dedicado a eso, no solamente el aspecto científico, sino didáctico y de conservación y de difusión, pero que después falta ir más allá y hay que dotar a ese departamento, sobre todo una isla como esta, que tiene un patrimonio riquísimo y que se ha convertido en una reserva estratégica para la isla. Es decir, nosotros no podemos seguir vendiendo la idea de las dunas de Maspaloma y el sol y las playas y tal. Hay que, ya todos sabemos que se está demandando, los visitantes demandan que quieren ver otras cosas, hay que ver la cultura del país y demás. Y entonces nosotros tenemos afortunadamente una riqueza patrimonial extraordinaria, que hay que, yo creo que insistir en su conservación, en su protección, y para eso es necesario que las administraciones se impliquen más. Yo creo que hace falta más recursos. En definitiva, eso hace falta más recursos. Sí. La datación del yacimiento arqueológico, según ha dicho usted, es de 1200 aproximadamente, del año 1200. Y que todavía faltan algunas cuevas que están selladas por investigar. Entonces la pregunta mía es si han aparecido restos de túmulos funerarios o algo que se le parezca para ver o temas de datación de cuerpos humanos de la época, de los aborígenes, etcétera, etcétera. Hombre, donde estamos nosotros, en la zona donde se está interviniendo, no ha aparecido, porque me parece que el ambiente que hay, o sea, el contexto arqueológico que estamos trabajando está más relacionado con actividades económicas, un granero, puede ser que sean cuevas viviendas también en el entorno y demás. No descartamos, como hubo un desplome allí, no descartamos que no van a aparecer restos humanos, no se descarta, eso lo dijimos desde el principio. De todas maneras, la parte funeraria de ese yacimiento está por debajo y más hacia la derecha. Incluso hay un lomo un poco más allá, que parece que hay dos estructuras tumulares, y luego por debajo hay cuevas de enterramiento. Pero están separados de la zona donde nos encontramos nosotros. Y ahí, en esas que hay síntomas de enterramiento, ahí no se ha hecho... Ahí no hemos actuado. Incluso las cuevas estas pintadas que puse yo al principio, aparecen restos humanos también, muy disgregados, o sea, muy revueltos, muy tal, pero que esas cuevas se sellaron en principio, que se puede volver sobre ellas en su momento. Pero todavía no, en la zona donde nosotros estamos no hay restos humanos, no los hemos encontrado. Sí, bueno, antes que nada felicitar por el trabajo que están haciendo. Preguntar si había dos cositas. Una, si se han encontrado otro tipo de semillas que no sean graneros, me refiero a semillas silvestres, o sea, cabripas o semillas de artemisa, o sobre todo porque ahora se está investigando mucho si los aborígenes o incluso la tradición popular a la hora de almacenar el grano utilizaba también algún tipo de planta protectora para evitar plagas, evitar enfermedades, ¿no? Entonces ver si aparecen, por ejemplo, se han hecho estudios de polen, donde se puede determinar qué flores había, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta era relacionada si hay alguna de las cuevas o alguno de los graneros que estaban ahumados, ¿no? Una técnica, se está hablando mucho de ella por ahí, o sea, pasa por el Puerto Rico caído, ¿no? El ahumar las cuevas, hay muchas en la zona de los sitios, la zona ya más enfrente y tal, donde sí hay cuevas que todavía se ahuman como forma de esterilización, ¿no? Forma un poco de protección, y además se hacen con tea y la propia resina de la tea para sellar las paredes, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, decirle, no sé lo que opinará Diana, también dirá sobre el tema del ahumado, pero la primera pregunta, no hemos puesto todo el material, pero sí, se han identificado laurel, ha aparecido leña buena y otras muchas especies, ¿no? Vegetales, ¿no? Palmera, muchos restos de palmera, en el interior de las cuevas estas que están intactas, luego, bueno, pues junco y todo esto, ¿no? En cuanto a las semillas y demás, bueno, pues Jacob Morales, que es el arqueobotánico que lo está estudiando, nos está pasando los datos que nos han pasado, es decir, la relación de la lenteja, higo,
cebada, trigo, etcétera, ¿no? Pero poco más. ¿Tú quieres decir algo del ahumado? ¿Ya? Parece que las cuevas están todas ahumadas en el interior. Es decir, todas las cuevas en un momento determinado, por lo menos lo que hemos visto nosotros ahora, parece que se encendió fuego dentro y se ahumó. Y luego, pues, sin embargo, las argamasas están como más blancuzcas, ¿no? Las argamasas que sellan las grietas y demás, ¿no? No sabemos, vamos a esperar. Yo creo que todavía, como en las cuevas no se ha trabajado aún, se ha trabajado en el exterior, nos faltan todavía muchos datos, ¿sabes? Sí, bueno, y ya terminado, no podemos usar. Yo quería hacer una pequeña reflexión a propósito de todas las dudas que se plantean en el estado actual sobre lo que ha comentado, toda una serie de incógnitas. Todo esto no podría arrojar al menos luz sobre el tema, echando mano de esa rama, no sé si neorrama o no ya tan nueva, de la arqueología, que es la arqueología experimental, sobre todo cuando tenemos ahí al lado, en el continente africano, toda esa cultura viva todavía, toda una cultura material viva, y a punto de ese parangón que ha hecho sobre esos hilos en el anfiteatro marroquí. La pregunta es, ¿se está trabajando o hay alguna experiencia en este terreno? ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? Hombre, yo por lo que sí sé, y yo creo que Xavi quizás pueda profundizar más, sé que, por ejemplo, el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas tiene aprobado un proyecto para el estudio de los graneros a raíz de todos los hallazgos que se están produciendo, de los estudios que están realizando los comorales, que han obtenido muestras de semillas en todos los que se han entrado en casi todos los graneros de la isla y han obtenido muestras de semillas, y algunas de ellas con material genético, incluso en el caso de Acusa, y en este momento tienen un proyecto aprobado para estudiar el tema de los graneros en Gran Canaria, y yo supongo que ese proyecto tiene también una línea en el tema del norte de África, del mundo de los graneros de lata. No sé si me puedes decir todo al respecto. Sí, yo solamente un apunte rápido. Efectivamente, se están desarrollando tanto líneas de estudio vinculadas a lo que se denomina etnoarqueología, es decir, con poblaciones vivas actuales que siguen trabajando de forma tradicional múltiples aspectos, de la elaboración de la cerámica hasta el almacenaje de semillas, y también se está haciendo trabajo de arqueología experimental, de tal forma que tratamos de reproducir con los mismos sistemas que suponemos que tenían los canarios determinada la consecución de determinados productos, como puede ser, hace poco se hizo una experimentación para extraer precisamente ruedas de molino para la molienda. Es una línea de investigación que ya lleva algún tiempo, sobre todo el de la arqueología, donde hay algunos trabajos muy interesantes realizados en el continente, en concreto en Marruecos, que han proporcionado información para hacer una lectura no solamente de los comportamientos que se observan en los graneros, sino también las posibilidades que existirían para la gestión de esos espacios, que es otra de las grandes preguntas que nos planteamos. Sí que es una línea, es cierto que no hay demasiado publicado en los últimos años, pero que sí hay trabajo interesante, entre ellos, si les interesa, en la revista Tabona y en la revista Pajar, los cuadernos de etnografía de Canarias, que se edita en La Brotada. En esas dos revistas pueden encontrar información que les permita abundar sobre estas dos líneas de trabajo, en arqueología y arqueología experimental. La última, por favor. Sí, buenas tardes. Yo felicito al señor Cuesca y a la señorita por el trabajo tan grande que están haciendo y porque conocemos algo de nuestra historia. Muchas gracias, porque realmente si no tenemos aquí a varios más, no conocemos nada de nuestra historia. Porque creo que nuestro pueblo tiene un poco de miedo a nuestra historia. Mire, en el Castillo de la Luz, se lo digo porque hay un señor del Cabildo, están las chapas de hierro. Hemos pedido 3.000 firmas en 3 días porque aquello es una vergüenza. Esconde el Castillo de la Luz. Y nosotros estamos trabajando, y perdone que entre en el tema no, porque es una denuncia. Y por dentro, el castillo no es el castillo, es escayola pura blanca.
Es una vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Que no queremos saber nada de vuestra historia? Yo no he visto nunca en la península, en Francia, los castillos tapados con chapa de hierro por delante. Eso es una denuncia. Sobre todo le digo al señor Cuenca y a la señorita que gracias a ellos sabemos mucha de nuestra historia. Pero la gente de Greta vamos a seguir trabajando para quitar aquellas chapas negras. Gracias. Buenas tardes. Yo, de hecho, si me permiten, yo les animaría a que siguieran reivindicando, porque yo también personalmente reconozco que no es una acción demasiado afortunada para la protección, pero tampoco para la percepción ni el aprecio del Castillo de la Luz. Entraríamos en un debate muy arduo sobre los criterios y procedimientos de protección del patrimonio y sobre qué administración tiene las competencias. En este caso es el ayuntamiento, donde no siempre podemos actuar otras administraciones en contra de las actuaciones en las que son competentes otras. Sería, por lo tanto, complicado, pero bueno, yo sí que las animo y animo no solamente a eso, sino a la participación ciudadana como un elemento fundamental para garantizar la protección de nuestro patrimonio. Una pregunta era la siguiente, de que al principio, cuando se proyectó una serie de diapositivas, apareció un tagoror. ¿Ese tagoror está localizado? Sí, bueno, hay una estructura, está un poco dañado, pero sí, cuando los trabajos de prospección arqueológica que hicimos previos a la excavación, lo localizamos. Pero no se conserva tal y como lo ve usted en el dibujo de Jiménez Sánchez. Ya no está así, se ha dañado, ¿no? Pero está. ¿El tagoror no está asociado también a la vivienda aborigen? Está, realmente, si hacemos caso a lo que dicen las crónicas y lo que tal, bueno, parece que era un lugar de reunión, pero aquello, realmente la audiencia combina, por un lado, los graneros fortificados y luego cuevas de habitación, ¿sabes? Entonces, probablemente había población permanente en ese sitio, y probablemente, y además, tuvo que ser un complejo, o sea, un asentamiento, un poblado de mucha entidad, uno de los pasos de acceso a la caldera de Tirajana, y probablemente allí había una población permanente custodiando esos graneros y viviendo allí y cultivando aquellas tierras con cereal y demás, ¿no? Entonces el tagoror, bueno, si es realmente un tagoror, habría que excavar y habría que ver todo eso como es, pero si es realmente un tagoror, pues no tendría nada de particular que viviera allí, en ese sitio, quiero decir. Enhorabuena por la conferencia. Yo, efectivamente, estoy de acuerdo con este señor. Parece ser que hace 3 o 4 días salió un artículo en el periódico sobre que van a quitar las planchas de acero porcén que estaban tapando una parte, bajo el punto de vista estético, yo lo he fotografiado, y tapaban todo lo que es precisamente la base de la segunda parte de la construcción del Castillo de la Luz. Está bien que tapen la torre de Fajardo, pero que... Y otra puntualización sobre la conexión del norte de África del Atlas con todos estos yacimientos que se están encontrando. La semana pasada hubo aquí una conferencia, extraordinaria conferencia, sobre la utilización de los topónimos, que no sé por qué han tenido que desaparecer, pero bueno, han tenido que desaparecer por lo mismo que antes recordaste de que Santiago de Ganda pues tuvieron que... se tuvo que hacer una catedral y así todo. Pero bueno, la historia vamos a contemplarla desde el siglo XXI. Y se impartió una conferencia interesantísima sobre los topónimos que había. Sobra decir que quien catedrático de la Universidad de Agadir que puso las conexiones que hay entre la Universidad de Las Palmas y la de Agadir en cuanto a estos estudios que se están haciendo. Y ahora veo una pregunta, respecto a las fechas de datación, la más antigua es de ese yacimiento, ¿no? O corresponde a otros, de 1190 por sí que ahí me parece. Hay una que es de 1380 que es la del Drago. No, la del Drago es también de no sé, tengo que mirar, 1170 puede ser. Tendría que mirarlo ahí. Bueno, pues está el cuadro. No, está bien, está el cuadro. Y yo la pregunta es la siguiente. En toda Gran Canaria, antes de la conquista, el desarrollo de la cultura aborigen era de las mismas características, porque ahora vemos esto aquí en la estancia, pero en una hora nos podemos poner en el Mogán, o nos podemos poner en 1 hora y media, 1 hora, según en la Risco Caído. Tenían las mismas características similares, los graneros, todos los yacimientos, tenían las mismas características. Sí, yo creo que, hombre, la isla tiene una orografía compleja, es decir, pero realmente está unificada. Yo creo que, bueno, no lo sé, yo no encuentro diferencias culturales y materiales de un territorio a otro, no lo veo.
Los graneros de Acusa, hombre, también se tienen que adaptar al tipo de soporte y de roca y de tal, ¿no? Pero los graneros que están, por ejemplo, en la montaña de los Huesos, en Tunte, o los que están, son muy similares. Yo creo que no hay esa diferencia. No hay. Muchas gracias, enhorabuena. Muy breve, porque me parecía oportuno en esta conferencia, dentro del ciclo que estamos haciendo, llamar la atención de una cosa que se dijo al principio, así que gran parte de lo que es el enriquecimiento científico que se está produciendo se debe precisamente a temas de conservación. Esto fue un conflicto muy duro para nosotros, paralizar a todo un vecindario durante 2 meses la carretera y tener que desplazarse por el interior para poder llevar a los chiquillos al colegio, y así todo, pues poder llegar a un acuerdo para hacerlo lo antes posible y sobre todo para permitir que una parte de eso se pudiera investigar y dar estos resultados, ¿no? Piensen ustedes que estamos en una isla con 800.000 personas de derecho y casi 1 millón, y bueno, la presión sobre el territorio es muy grande, y por lo tanto yo creo que esto es una de las líneas de investigación, el tema vinculado a las políticas de protección, ¿no? Y recordar mañana hay otras 4 ciclos de conferencias sobre grabados rupestres e inscripciones en la biblioteca, para la gente también que quiera. Tiene la palabra don Javier Velasco. Yo sí, si les parece, para acabar, era simplemente para reiterar el recordatorio que nos hacía ahora José de León sobre las jornadas que empiezan mañana a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Insular, la Biblioteca de las Plazas de las Ranas, sobre el lenguaje y la escritura de los aborígenes en el patrimonio arqueológico de Gran Canaria, donde van a tener la oportunidad de escuchar a diferentes aportaciones del mismo Julio Cuenca, de Renata Fliger, de Hernana Pereira, de Irma Mora y de otros especialistas que nos arrojarán luz sobre diferentes cuestiones directamente vinculadas con otros de nuestros patrimonios especialmente frágiles, donde el esfuerzo que, como les digo, como quisiera dejarle de manifiesto, el esfuerzo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria por apostar por la difusión. De hecho, de los pocos cabildos de las islas en las que la difusión constituye una línea de actuación prioritaria, porque cuando se llevan a cabo estas labores de desmonte. También aparecen unas cuevas pintadas con restos humanos dentro, esto resaltando el color, en realidad es así. Estas cuevas han sido selladas porque estaban a pie de carretera y la parte de arriba había unos estratos, unos niveles de grandes bloques de basalto agrietados que amenazaban. Entonces lo que se ha hecho con estas cuevas es que se han cubierto de textil y se han sellado con tierra, con picón suelto, para evitar que el vacío se pueda partir, ¿no? Y están ahí documentadas y a la espera de que algún día se puedan incluso abrir. Bueno, la zona donde se plantea la excavación, ahí está indicado por una flecha. Decir de entrada que este yacimiento ya es mencionado en los años 40 del pasado siglo XX por Sebastián Jiménez Sánchez, entonces era el comisario provincial de excavaciones. Él visita esto después de la guerra civil, o casi acabando la guerra civil. En el año 35 se había trazado la carretera esta que estamos viendo. Esto es un croquis realizado por sus dibujantes en aquel entonces, donde además sitúa en el yacimiento una serie de cosas. Habla de un taboror, lo ven ahí en el 2, arriba de las cuevas, y luego habla de unas hornillas de alfarera en el número 4. Es un tema curioso, el dibujo es fácilmente identificable porque esa curva es la que está ahí a la salida del pueblo, ¿no? Y dibuja este taboror, una especie de estructura que hemos encontrado, no tenemos nada claro que puede ser, pero ahí está. Y este es el trazo para que vean un poco la imagen tomada de enfrente, cómo se ve la carretera, y esa carretera que se traza en el año 35 o 34, no recuerdo exactamente bien ahora, prácticamente parte el yacimiento en 2, no solamente en sentido longitudinal, sino también en sentido atraviesa lo que es el poblado. Y realmente el tramo de la carretera que va sobre lo que es la zona del Risco Pintado o la Audiencia, sepulta un número importante de cuevas. Hay muchas que todavía se ven que están debajo de la carretera hacia adentro y de la carretera hacia afuera, hacia el barranco de Temisa. Lo primero que hicimos nosotros en aquel momento, cuando se plantea esto, es hicimos un registro, una prospección arqueológica intensiva en la zona de la Audiencia, y se contabilizaron, se hizo un inventario más o menos detallado de todas y cada una de las unidades arqueológicas de cuevas que habían allí. Y realmente el número es muy importante.
Este es el trazo de la carretera y ahí se ve un poco la concentración del número de cuevas que hay en esta zona de la carretera. Aunque es importante, no es... o sea, tenemos grandes lagunas. Hace un momento estaba hablando yo con la compañera Diana Gómez sobre este tema y bueno, esperemos que en esta campaña, dentro de aproximadamente una semana, se va a iniciar una nueva campaña de intervención arqueológica, que yo creo que en esta ocasión sí que podemos aclarar muchísimas dudas y resolver lagunas que tenemos ahí pendientes. Bueno, el yacimiento arqueológico que vamos a ver, yo creo que casi todo el mundo de los que están aquí lo conoce, está en un sitio pues cercano de la isla, en el sureste, cerca del caserío de Temisa, dentro del municipio de Agüime. El sitio se conoce desde hace mucho tiempo de muchas maneras, se le llama Cuevas de la Audiencia, Risco Pintado, Cuevas del Pósito. Y es un yacimiento que, a pesar del gran interés y el patrimonial y el valor científico que encierra, nunca se le ha prestado excesiva atención. Es un yacimiento, es un complejo arqueológico más que un yacimiento, un complejo arqueológico importantísimo. Se trata de un asentamiento fortificado de los antiguos canarios. Hay como dos grandes sitios dentro de este territorio de Agüime, que pueden ser el barranco de Guayedeque y la cabecera del barranco de Temisa, que junto con el barranco de la Angostura confluyen en lo que es luego el gran barranco, el Valle de Valo, donde se encuentra uno de los mayores centros de manifestaciones rupestres al aire libre del archipiélago canario, como ustedes saben. Y bien, este sitio del asentamiento del complejo arqueológico de la Audiencia o Risco Pintado es un complejo troglodita excavado en la vertiente del Lomo de la Cruz, en la vertiente escarpada, la vertiente sur escarpada del Lomo de la Cruz. Son cuevas, por lo tanto, totalmente todas ellas artificiales, que están estratégicamente situadas y forman varios niveles y que se comunican por medio de andenes de unos a otros niveles. En los niveles más inaccesibles, nosotros llamamos el nivel 4, están concentrados los graneros, sobre todo dos de ellos, que son graneros colectivos muy importantes y que son de los más interesantes y sobre todo desde el punto de vista constructivo de los que se conservan en el archipiélago. Bien, el sitio arqueológico en esta zona que ustedes están viendo es donde se produce la intervención como consecuencia de que en el año 2012, bueno, en el proceso de mejora que se estaba... Asimismo, el técnico del Cabildo de Gran Canaria, don Javier Velasco Vázquez. Antes que nada, permítanme excusar a nuestro director, don Tomás Van de Valle de Sotomayor, que tenía un especial interés en asistir a este acto, pero por razones familiares ha tenido que ausentarse de la isla. El señor Cuenca Sanabria nos hablará hoy sobre el complejo arqueológico de las Cuevas de la Audiencia, de Temisa, uno de los más importantes yacimientos del archipiélago, por la información que se ha obtenido sobre las actividades agrícolas de los aborígenes canarios, y nos informará de los resultados obtenidos en las intervenciones realizadas. Y doña Diana Gómez nos proporcionará información novedosa sobre procedimientos de análisis que se han ensayado en este yacimiento. Don Julio Cuenca tiene la palabra. Vamos a apagar las luces, por favor. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar diciéndoles que cuando me invitaron a participar en este ciclo de conferencias que se están llevando a cabo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País desde hace unos meses, me pensé si procedía a venir a hablar de este tema, porque es un proyecto que está todavía en sus inicios, ¿no? Es decir, realmente, primero es un proyecto, como verán ustedes, que surge
como consecuencia de una intervención de urgencia, por lo tanto no fue una cosa muy meditada inicialmente, pero que poco a poco, a medida que ha ido trabajándose en él, pues ha ido sentándose las bases de la intervención, ¿no? Pero realmente se han realizado 2 campañas solamente, y la información que disponemos en un estudio que realizamos nosotros por encargo del Cabildo hace ya unos años sobre el estado de conservación de las cuevas con manifestaciones rupestres, que son todas cuevas artificiales, nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de los complejos trogloditas, estos que están en zonas de toba volcánica, en piroclastos y demás, se están viniendo abajo. Es una constante, bueno, sucede en la montaña de Tunte, la montaña de los Huesos, sucede en Cuevas del Rey, sucede en el Ventaiga, está sucediendo en el Chapín, sucede por supuesto en el Risco Caído, otro proyecto donde estamos trabajando ahora, etcétera, etcétera. Y también aquí en Temisa, esto es uno de Guayadeque, es una constante, entre otras cosas porque las cuevas, primero porque por la verticalidad de esos poblados, luego porque no ha habido un mantenimiento, no ha habido la población ha seguido viviendo en esos sitios, hay filtraciones de agua, la vegetación ha crecido, etcétera, etcétera, y todo esto está provocando que las cuevas se vengan de alguna manera abajo, ¿no? Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Bueno, pues entonces este trabajo que les comentaba, un trabajo de desmonte con maquinaria pesada, bastante complejo, y luego también se trabajó con la empresa que tenía adjudicada la obra de la carretera, contrató a trabajos verticales, a varias empresas de trabajos verticales para todo lo que era la limpieza del material que estaba más suelto, ¿no? Esta es la zona donde ustedes ven ahí a la derecha, en la parte de abajo de la imagen, ¿no? Una vinagrera. Esta es la zona donde estaba ese desmonte, que también los ingenieros plantearon no solamente el desmonte anterior que vieron las imágenes, sino también querían quitar todos estos grandes bloques porque amenazaban con venirse a la carretera, prácticamente estaba al lado. Y ahí fue donde nosotros informamos de que al retirar esos bloques probablemente iban a aparecer vestigios. Bueno, pues cuando se procede a hacer este tema, como el seguimiento arqueológico humanitario, empiezan a aparecer restos arqueológicos, lo cual en esta intervención participó mucho José de León, inspector de patrimonio, uno de los inspectores de patrimonio del Cabildo, que estuvo allí como muy a pie de obra, por así decirlo. Y bueno, pues tal y como se preveía, empiezan a aparecer restos de madera y todo. Luego aparecen una serie de cuevas artificiales que estaban ocultas detrás de todos estos grandes bloques que les comentaba. Al retirarse, las cuevas estaban prácticamente intactas, tenían argamasa, bueno, los suelos estaban, y todavía están llenos de depósitos, tiene un depósito arqueológico rico, yo creo que no es muy grueso, pero bueno, tiene materia vegetal, fragmentos de estera, y todo tipo de tal. Luego en las paredes hay argamasas cogidas dentro de la cueva con palos, molinos, fragmentos de tejido. Todo esto apareció en un primer momento durante están llevando a cabo en la carretera Gran Canaria 550, en los tramos comprendidos entre entre Temisa y Agüimes. Se estaban llevando, la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria estaba llevando a cabo una serie de obras dirigidas a la mejora del firme, a ampliar ciertos puntos negros de la carretera, ciertas curvas, mejorar los andenes, la recogida de agua en los arcenes y demás. Pero cuando se llega a la altura de esta zona del Risco Pintado, Cuevas de la Audiencia, se encuentra que, bueno, el sitio, por supuesto, tiene una verticalidad de más del 60% y en algunos casos más, mucho más, ¿no? Pero se dan cuenta, los ingenieros observan que ahí se están produciendo desde hace mucho tiempo desprendimientos, y cuando se hace una prospección por la parte de arriba para ver si eso se podía dar, se encuentra con esta gran grieta en la que cabe una persona de varios metros de longitud y por lo menos 2 metros de ancho en algunos sitios, que era imposible de sellar, era imposible de fijar, ni siquiera con esos sistemas de mallas que se utilizan ahora para sujetar, como ustedes ven por estas carreteras, sobre todo el interior, la zona de montaña de la isla, ¿no? Y entonces pues, se planteó el problema, se planteó la necesidad de desmontar esa parte del risco, de montarlo de arriba hacia abajo, para lo cual había que crear, porque no había manera de subir las máquinas, subirlas por la parte donde se vea a esa persona, sino tenía que desde la carretera, que hay una altura considerable, crear una rampa artificial para llevar a cabo el desmonte. Una obra compleja que ponía en peligro también la integridad del sitio arqueológico. Paralelamente a esto salió concurso el proyecto de estudio de impacto arqueológico de la carretera, y fuimos nosotros quien de alguna manera se nos ubicó, y bueno, pues estábamos entre otras cosas no solamente llevando a cabo labores de seguimiento de esas obras en ese tramo que les digo comprendido en la 550 entre
Temisas y Agüime, sino también lo que era, bueno, pues controlando el que de alguna manera en esta zona no pasara nada, ¿no? Ya nosotros advertimos en un informe preliminar que presentamos que probablemente cuando se fueran a hacer estos desmontes iban a aparecer restos arqueológicos, porque los desprendimientos que se habían producido en esta zona posiblemente estuvieran sellando parte de depósitos arqueológicos importantes, ¿no? Esto además, esto es una constante, yo lo hemos hablado más de una vez.